Cordial saludo, mi nombre es Pedro Muñetón Martínez, aprendiz del SENA de la Tecnología en Análisis y Desarrollo de Software, ficha 2627094. En el día de hoy realizaré la evidencia de desempeño de la Guía de Aprendizaje 7, codificación de módulos del software según requerimientos del proyecto. Con base al entrenamiento realizado de clases de Java Programación Orientada a Objetos, se explicará de manera detallada la funcionalidad del proyecto desarrollado, la metodología de encarpetado, las clases y funciones definidas. En el entrenamiento se ha realizado un pequeño programa que está conectado a una base de datos e inicialmente muestro uno de los programas para la activación de un servidor local que nos permite acceder a la base de datos. Para eso utilizamos SHAM. En este software activamos los módulos de Apache y MySQL para acceder por medio de localhost con el puerto 3306. Posteriormente, abrimos el programa de MySQL Workbench, donde creamos la base de datos llamada ejercicio Java Formulario, y por medio de la tabla clientes, donde definimos las columnas para el almacenamiento de la información a través del software creado en Java. Para la construcción de un sistema en Java, hemos utilizado el sistema ID de desarrollo Apache NetBeans con la versión 19. Realizamos la creación del encarpetado que se llama CRUD básico. Ahí donde nos muestra la serie de empaquetado del CRUD básico, el source package, y con las cuales nos alojan los archivos formulario clientes.java y conexión db.java. Formulario clientes es esa ventana que hemos creado como diseño principal donde aloja la información para la conexión a la base de datos de clientes realizado previamente en MySQL Workbench. Entonces se distribuyen en los campos ID, que es un dato de autoincremento, el nombre, apellidos, cédula, teléfono y dirección. Y con base en la base de datos que hemos mostrado inicialmente aquí en MySQL Workbench, en NetBeans nosotros utilizamos una tablita con las cuales tiene distribuidas por columnas correspondientemente a la base de datos que aquí vamos a mostrar también nuevamente, que son las columnas de ID, nombre, apellido, CC de cédula, dirección y teléfono. En NetBeans podemos tener la conexión de esta tabla con la base de datos que está alojada en MySQL Workbench a través del archivo de conexión DB, que pertenece al package de CRUD básico. Nosotros importamos las librerías de conexión para la base de datos de conexión, Driver Manager, SQL Exception, entre otros parámetros necesarios para la conexión a la base de datos. Los parámetros de conexión a la base de datos lo utilizamos a través de SHAM y MySQL, con la cual nos va a alojar el servidor local que es localhost con el puerto 3306, con el método de conexión JDBC MySQL y la base de datos ejercicio Java Formulario, con las cuales están contenidas también en su tipo de datos. Aparte de public string usuario, que tiene que ver con el root, de manera predeterminada se utiliza en localhost con SHAM. Public string password no tiene contraseña, con la cual viene predeterminada también con SHAM. Y el public string URL que compromete la dirección del servidor local. Les recuerdo, se conecta a la base de datos ejercicio Java Formulario. El constructor, que es el método que se crea con el mismo nombre de la clase. Realizamos la asignación del public connection DB y con las cuales utilizamos a través del try catch la librería de MySQL Driver. Luego, con el parámetro o la variable de conexión, nosotros también hacemos un try catch, con la cual utilizamos este parámetro conexión, el driver de MySQL, con las cuales nosotros nos vamos a conectar a la base de datos según los parámetros ya definidos en conexión DB, como es la URL, el usuario y el password.
para que el método retorne a la conexión a la base de datos. Entonces, entrando después del diseño, vamos al source de toda la codificación del diseño, con las cuales también realizamos toda la importación requerida para que pues la tabla se conecte también a la base de datos. La clase pública de formulario clientes, que también lleva su mismo nombre, nosotros definimos con los parámetros de conexión con y la sentencia con statement. Realizamos también para la composición de la tabla para que se conecte a la base de datos con listado clientes. Aquí hacemos el listado de clientes. Se crearon arreglos para definir cuántas columnas se llenan en la tabla, es decir, entonces con el proceso de string hacemos un array con la variable de columnas y nos traemos de la base de datos las columnas que corresponden a la base de datos, el ID, el nombre, el apellido, cédula, dirección y teléfono, que tiene que ver también con las columnas que se muestran en la tabla y también los datos que comprometen a los campos que están en la ventana de formulario clientes. Entonces el arreglo lo definimos por debajo con registros y que nos contabilice el número de columnas que corresponden a la base de datos, que en este caso son 6 columnas que están dentro del método string. El parámetro default table model, que corresponde a la tabla que hemos creado inicialmente, captura en la tabla creada la información de las columnas de la base de datos y con la cual utilizamos de esta tabla una variable modelo y con la cual nos trae de las columnas toda la información de la base de datos. Por debajo realizamos un try catch para que nos permita conectarnos a la base de datos y mostrar la tabla de clientes. Entonces la conexión DB realiza el proceso de la conexión para que nos capture la información de la base de datos y la sentencia que nos traiga la información a través del query, que es el string de select from clientes, que consulte la tabla de clientes, la información que hemos almacenado previamente en el entrenamiento y toda la información que hemos guardado previamente. El método while realiza el recorrido de las columnas de la base de datos creada clientes. Quiere decir que con ese método él realiza un recorrido de todas las columnas que hemos creado en la base de datos a través de este método. Para tener en cuenta, un array siempre se define desde el número inicial, el 0, contabilizando los números de columnas que tenemos en la tabla de base de datos. Entonces el 0 es el ID, el 1 es el nombre, el 2 es el apellido, el 3 es la cédula, el 4 es la dirección, 5 el teléfono y realizamos para este proceso el modelo que nos permita agregar columnas a través del proceso de registros que está aquí en el string ya definido previamente. Entonces posteriormente el proceso de tabla clientes realiza el proceso de set model para que utilice el modelo ya creado previamente. Seguido nosotros vamos a mostrar los procesos de guardar, actualizar y eliminar, que comprometen a estos 3 botones que hemos creado también a través del entrenamiento: guardar en base de datos, actualizar en base de datos e eliminar en base de datos. Entonces, comenzando con el proceso de actualizar, todo el código de actualizar el registro que nosotros vamos a editar, ¿listo? Entonces nosotros definimos a través de método de string todas las columnas que hemos definido en la base de datos y que nos permita actualizar la información de una base de datos. El botón actualizar es donde nosotros realizamos la selección de la información que vamos a ejecutar a continuación en la tabla de formulario registro de clientes. Al realizar la ejecución del programa, nos va a mostrar en la tabla
el listado de la información almacenada en la base de datos de la tabla clientes, tal cual como lo muestra aquí, se refleja directamente aquí en el formulario. Entonces, nosotros en el entrenamiento realizamos este proceso de tabla clientes most clicked, donde nosotros cuando damos clic en una de las filas que tenemos aquí en la tabla de clientes, nos muestra la información que están almacenadas en todas las columnas de ID, nombre, apellido, cédula, teléfono y dirección. El proceso de actualizar en base de datos nos permite realizar este tipo de cambios. Inicialmente cuando damos clic se inhabilita el botón de guardar en base de datos, lo cual no solamente nos habilita actualizar y eliminar en base de datos. Si realizamos un cambio en el formulario de registro de clientes, daremos cuenta de la actualización que realiza inmediatamente en la tabla. Vamos a actualizar en base de datos. El proceso lo realiza con éxito y damos nuevamente a la información que acabamos de actualizar y nos muestra la información que hemos modificado previamente con esta fila que hemos realizado la actualización. De esto consiste el proceso de actualizar, que con el método get nos permite realizar la actualización de la información, cumpliendo con la condicional de que si la ID corresponde a cualquier valor, en este caso es un valor que está que está vacío relativamente, entonces diría algo relacionado como si ID equivale a 0 o nombre equivale a 0, apellido equivale a 0, CC equivale a 0, dirección equivale a 0. Aquí nos muestra una restricción que nos dice si equivale a 0, entonces el sistema nos dirá que por favor no deje los campos en blanco para que haga el proceso de manera adecuada. Entonces nos muestra el siguiente mensaje: por favor no deje los campos en blanco. De lo contrario, el proceso, digamos, toda la captura, toda la actualización de base de datos lo realiza directamente con la conexión a la base de datos. Creamos una nueva conexión. La variable de conexión realiza el proceso de actualización. La sentencia crea un statement y con la cual, con ese proceso la sentencia ejecuta la actualización de valores que comprometen a la tabla de clientes y los valores de nombre que están concatenados, cada uno, sus columnas están cada una concatenadas para que actualiza la información a la base de datos. Siempre y cuando donde el ID sea igual al ID que va a actualizarse automáticamente. Recuerda que está en autoincremento y el sistema imprime la información indicando al usuario que está actualizado con éxito. Entonces, después realiza lo que es el borrado de la información. Entonces, la tabla clientes, donde hemos realizado previamente el clic dándole o seleccionando en cualquier fila, realiza todo este proceso de selección de la información que está almacenada en la tabla de clientes. El proceso de eliminar realiza la conexión a la base de datos trayendo como tal la variable en string id para obtener la información. Se realiza la conexión y se realiza la sentencia para borrar desde la tabla de clientes donde el ID sea igual al ID que haya seleccionado el usuario. Entonces en este caso seleccionamos esta fila 16, damos a eliminar en base de datos y el sistema nos borra toda la información
Adicionalmente, borra la información que está almacenada en la tabla. Por último, nosotros igualmente podemos mostrar el proceso de guardar, donde se capturan todos los datos. Entonces, realizando el proceso de get todas las columnas, realiza también el proceso de condición para que el usuario no deje todos los campos en blanco. Entonces aquí realizaría la instancia de conexión a la base de datos de la misma forma que lo realiza tanto en actualizar como en eliminar. Pero en ese caso, para el proceso de guardar la información base de datos, la sentencia va a ejecutar el proceso de insertar en la tabla de clientes la información en las columnas de ID, que es un autoincremento. No lo pide aquí directamente porque ya es un campo que automáticamente lo va a tomar la tabla de clientes. La columna nombres, apellido, CC, dirección y teléfono, los valores que el cliente va a ingresar con los valores de las columnas concatenadas, los parámetros o los variables de nombre, apellido, CC, dirección y teléfono, para que el sistema le muestre al cliente o al usuario que el registro se guarda con éxito. Entonces realizaremos por último el proceso de guardado de información. Escribimos Juan, escribimos José, escribimos 1, 2, 3, escribimos la cédula 4 veces 2, 1, 2, 3, 4, 4 veces el 4 número en el campo teléfono y la dirección. Damos clic en guardar en base de datos y el sistema nos muestra que el registro de guardado ha sido exitoso. Entonces nos muestra una nueva ID que ya en el entrenamiento hemos realizado también otras pruebas y nos muestra el ID número 17 como un último registro, el nombre que hemos asignado previamente Juan, el apellido José, la cédula 4 veces 2, calle cierta 345 en dirección y el teléfono 4 veces el número 4.